la porción, en esta semana se unieron dos porciones, la 151 y la 152. Pero vamos a estar hablando específicamente de la 152. Y uno de los textos de ella está en Mateo capítulo 28, a partir del verso 19. Y es un texto muy importante, conocido como la Gran Comisión. Y tristemente, aunque es un texto muy usado por la iglesia, sobre todo cuando se proyecta en temas de evangelismo, pero también ha sido un texto, yo diría, no mal interpretado, porque eso no lleva mucha interpretación, sino es un texto, pudiéramos decir, estigmatizado o eliminada muchas cosas de ella. Por eso es que hoy en día tenemos una iglesia que se ha concentrado en el tema de que la predicación del evangelio es simplemente cree, y cuando tú crees, pues eres salvo. Cree, y usamos inclusive este texto famoso de cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Haz la oración de fe conmigo y ya estás conectado con Dios. ¿Qué ha pasado entonces con eso? Ese reduccionismo del mensaje cristiano, del evangelio, porque el evangelio es el mensaje que se transmite. Y si el evangelio, usted tiene 4 evangelios, pues usted tiene que suponer que la iglesia primitiva, cuando decía evangelio, tenía un concepto muy diferente al que tenemos hoy, que lo hemos reducido a eso. Ahora, ¿qué consecuencia nos trae eso? Simple, que entonces hemos metido a Dios en competencia con otros dioses. Porque ¿qué diferencia tiene Dios con el zoroastrismo? ¿Qué diferencia tiene Dios con la santería, la brujería? Bueno, simplemente tú crees y tú crees. Crees en este y luego yo creo en este. Y todo se ha reducido al tema de creer. O sea, entonces cuando tú reduces el evangelio al tema de creer, estás metiendo a Dios en una competencia con los otros dioses. Porque ¿qué marca la diferencia en que tú seas brujero y que tú seas cristiano? Bueno, en que este creyó en aquel y yo creí en este. Simple, viene entonces hoy un tipo de religión que le llamamos nueva era, o le llamamos universalismo, o le llamamos ecumenismo, o le llamamos como tú quieras, donde te encuentras a una persona que cree en Babalú ayer y te dice, Dios te bendiga. Yo estaba mirando, repugnado hace unos días, una entrevista que hacía uno de los influencers cubanos, Otaola, y él estaba entrevistando, bueno, él tenía en su mesa a 2 cristianos pentecostales, que no por ser pentecostales quiere decir que estaban mal, no estoy hablando de eso, pero ustedes saben que los pentecostales se caracterizan por ser muy fogosos y aparentemente son más santos que los santos, y todo lo que te hablan tiene que ver con la Biblia. No quiere decir que todos los pentecostales son como estos 2 que estaban ahí, pero ellos son un ejemplo, no del pentecostalismo, sino de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué sucede? Llegaron ellos a decirle a Otaola, que es una persona que yo escucho y yo oigo, no van a pensar que yo estoy hablando más de Otaola, ni lo que es. Pero ellos llegaron a decirle a Otaola que ellos sabían, oye tú, ellos sabían porque ellos tienen el medidor para eso, que Dios estaba en él. Bueno, una cosa es que yo escuche lo que tú dices porque veo que eres coherente en lo que tú dices, otra cosa es que yo piense que Dios está en ti. Son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Ya me entiendes? Entonces, ellos le están diciendo a Alexander Otaola que Dios, llegó un momento que casi Otaola estaba defendiéndose, diciéndole, oye, no, pero no tanto así. Y ellos querían convencerlo a él de que Dios estaba en él. ¿Por qué? Porque cuando tú reduces el mensaje del evangelio solamente a creer en Dios, y ese es el fruto, eso es todo, cuando una persona cree en Dios es salvo automáticamente, pues simplemente estás poniendo el evangelio al mismo nivel que cualquier otra religión, donde tú crees y ya eres de esa religión. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, este texto es una bomba atómica contra ese concepto.
Es una bomba de neutrones. ¿Por qué? Porque destruye esa descontextualización de determinados textos que hacen, que agarran y dicen, mira, aquí ve, aquí habla solamente de creer, lo demás no funciona. Y la fe es eso. Cuando la fe no es eso, la palabra fe no quiere decir eso en ningún momento, ni en griego ni en hebreo. La palabra fe, tanto en griego como en hebreo, tiene que ver con fidelidad. O sea, un creer en fidelidad. No hay creer sin fidelidad. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, cuando tú dices que es un creer con fidelidad, automáticamente, por eso es que en determinados momentos te dice que Dios es fiel. Y la misma palabra que utiliza para decir que Dios es fiel es la misma palabra y conjugada igual que cuando habla de que una persona tiene fe. ¿Por qué? Porque no, o sea, Dios es creyente. No, Dios no es creyente, Dios es fiel. Porque la palabra fe lo que es una contracción de la fidelidad. Ahora, al reducir el concepto fe a creer, pues entonces todo el mundo piensa que fe es creer, punto. Ahora, la fidelidad, si hay fidelidad, si es una fe con fidelidad, tiene que ser fidelidad a algo. La pregunta es fidelidad a Dios. ¿Tú puedes ser fiel a Dios? Mira, es imposible ser fiel a Dios si no se conoce a qué hay que ser fiel. ¿En qué consiste ser fiel? O sea, tú no puedes decir, yo soy fiel a mi esposa, cuando mi esposa lo que exige para ella es esto, esto y esto, y yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Entonces tú no eres fiel. ¿Quién es fiel? A una esposa o a un esposo, el que armoniza, encaja con lo que la otra persona demanda. Entonces, si tú no conoces lo que Dios demanda, simplemente no puedes ser fiel. Tú tendrás ese propósito. Una cosa es tener el propósito, otra cosa es serlo. Y vamos a ver por qué este texto es una bomba de neutrones. Fíjate cómo dice, el texto tiene tres palabras que son clave, donde vamos un poquito a hablar en ella. Primero tenemos la palabra, dice, diciendo. ¿Están ahí conmigo? No, perdón. Por tanto, ahora sí. Por tanto, y hacer ¿qué cosa? Discípulo. ¿Qué cosa es discípulo? Todo el mundo piensa, enseñar. No, enseñar no es el discípulo. Enseñar no tiene nada que ver con discípulo, para empezar. Son dos palabras totalmente diferentes. Inclusive, más adelante va a utilizar en el versículo 20 la palabra enseñándoles. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una forma independiente a discípulo de transmitir información. O sea, tú puedes transmitir esa información a alguien que está aprendiendo, pero también tú puedes discipular a alguien que está aprendiendo. Discipular quiere decir multiplicar, quiere decir que tú llegues a ser imitado por la otra persona. Ahora, tú no puedes ser imitado por otra persona si tú le das concepto a la otra persona. Para tú ser imitado por otra persona, tú tienes que mostrarle la forma de vivir a esa persona para que viva lo que tú vives, sin hablar concepto. ¿Entiendes? Por eso es que un discípulo, ¿qué cosa era? ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Aquellos que dejaron todo y lo siguieron. Cuando Jesús dice ir y hacer discípulos, está diciendo vayan y hagan lo mismo que yo hice y que ustedes me siguieron. Hay que reproducir eso, hacer discípulos. ¿Van conmigo ahí? Entonces, para poder meternos un poquito más a fondo, vamos primero a ver esos tres conceptos. Primero, discípulos. Segundo, bautizándoles. Bueno, ahí es donde tiene que ver ahora el milagro. O sea, lo que Dios quiere es, primero, que esa persona pueda ver en ti algo diferente y decida entonces seguir eso que tú haces diferente. Segundo, que esa persona pueda ser bautizada. Bautizado en agua, pero también en espíritu. Y tú puedes bautizarlo en agua, pero tú no puedes bautizarlo en espíritu. O sea, esa persona necesita un milagro en su corazón. Y en tercer lugar dice, enseñándoles que guarden
no es enseñándole teología. Porque hay personas que piensan que enseñar teología. Yo recuerdo cuando yo estudié en el seminario, en mi segundo seminario, teníamos un profesor, bueno, todos los profesores estaban en Candela, pero tuvimos un profesor inicial así que sacó la cara por el resto. Y ese profesor vino de los Estados Unidos. Como vino de los Estados Unidos, pues entonces tenía toda una serie de materiales y recursos que los de Cuba no tenían. No tan solo era más elocuente, era más sabio, tenía más información, era mejor profesor, sino también tenía recursos, ¿no? O sea, tenía todo. Fue el primer profesor que nos encontramos realmente en ese seminario. Y posiblemente uno de los pocos que encontramos. Entonces, este profesor, la primera asignatura que nos dio fue neumatología, el espíritu santo. Y yo después me reía porque entonces, un buen día nos sentamos todos, ya después que terminamos la clase con el profesor, nos sentamos todos a conversar. ¿Sabes que en el seminario se habla mucho? Y una de las cosas, una de las conversaciones que estábamos teniendo era qué estábamos haciendo en los campos misioneros. Oye, todo el mundo estaba dando todo el mundo estaba dando el mismo material de neumatología en la iglesia. Y yo decía, pero se supone que aquí estamos para enriquecer nuestro acervo, no para reproducir 100% lo que ese profesor nos está dando. Porque ¿qué pasa cuando se te acaba el manual ese? ¿Qué otra clase viene? Se te acabó la Biblia. Entonces, ¿por qué muchas veces pensamos que enseñar y discipular es dar concepto? Pero discipular y enseñar no es dar conceptos teológicos. Dice en este caso, enseñando que guarden todas las cosas, que es lo que hay que guardar. Bueno, tenemos un problema en el cristianismo, porque en el cristianismo de hoy no hay que guardar nada. Porque todo es que tú crees y punto, y ya eres salvo y no hace falta guardar nada. Bueno, aquí dice que hay algo que hay que guardar. ¿Qué tú le vas a enseñar entonces? ¿Qué hay que guardar si tú eliminaste todo? Pues tiene un problema, ¿verdad? Ahora, lo que quiero señalar ahí, no me voy a meter ahora en ese tema, pero lo que quiero señalar ahí es que te das cuenta que este texto te está mostrando una integralidad en el evangelismo. O sea, el evangelismo no es solamente voy y te digo la oración de fe y oración y te convertiste el 14 de febrero de 1940. No. Hay personas que tienen el día exacto que se convirtieron. No, tú tienes el día exacto que hiciste la oración de fe o que hiciste no sé qué cosa, pero no que te convertiste. Porque para que haya una conversión tiene que haber una integralidad. De esa integralidad transformada. Porque si tú eres transformado en un área y no eres transformado en otra área, pues simplemente está media la cosa. Es como que tú llegaste al dentista, te hicieron una, ¿cómo se llama eso? Un TPR, eso que me gusta a mí, me encantan los TPR. Me imagino que ahora online mucha gente esté, ay, verdad que sí, que es rico los TPR. El TPR me encanta, pero después que ya tenemos a Julito por ahí en espera de un TPR. Cuando el TPR viene y te abre el hueco, y te echan una cosa ahí, después tienes que esperar que te hagan la corona, después tienes que esperar. Ya tú estás listo para comer chicharrones. No, lo primero que te dicen es, no mastique duro de ese lado, porque se va la cosa y se rompe. ¿Por qué? Porque falta un proceso. Es lo mismo que cuando una mujer va a cocinar unos frijoles, agarró los frijoles, los puso en la olla y tú no te lo comes. Tú tienes que esperar qué cosa, que dé en candela y que pase a otro estado y en ese otro estado te lo comes. E inclusive hay mujeres que aún dándole candela no hay que se lo coman. Pero estamos hablando de los frijoles normales. O sea, una cocinera normal hizo así, le dio candela, pasó un proceso y te lo comiste. Hay un proceso. Pero un proceso, ¿por qué? Ah, no, porque es obligatorio, hay que esperar. ¿Ves? Ahí vienen entonces este cristianismo también, porque también tenemos el cristianismo programado. Tenemos el cristianismo espontáneo, donde, esos nombres que se me ocurrieron ahora, no vas a pensar que eso es algo teológico. Pero tenemos el cristianismo espontáneo. ¿Cuál es el cristianismo espontáneo? Hace la oración de fe y te convertiste. Tenemos el cristianismo programado. Bueno, este discipulado dura 6 meses, a los 6 meses tú eres cristiano. como si eso fuera así. Sin tener en cuenta que cada individuo
Es un individual, es un particular. Cada individuo tiene un proceso diferente. Hay quien se puede convertir en 3 minutos y hay quien se puede convertir en 6 años. Es un proceso. Y no es que uno sea más cristiano mejor que el otro. Es que es un proceso, cada cual tiene su proceso. Ahora, cuando pensamos en integralidad, lo primero que tenemos que pensar qué cosa es. ¿Qué es el hombre? Porque si tú no entiendes lo que es el hombre, tú no puedes entonces entender qué es lo que tiene que cambiar en él para que se convierta. Automáticamente la persona dice, bueno, tiene que nacer de nuevo, el espíritu nació de nuevo. Esa es la teología clásica. Y ahí entonces se fajan los calvinistas, los arminianos y todo eso, porque entonces unos dicen, bueno, primero Dios cambia el espíritu y después se arrepiente, y otros dicen, no, primero se arrepiente y después cambia el espíritu. Y ahí empiezan a fajarse ellos, porque a ellos les gusta, a los teólogos les gusta fajarse. Tienen ese tipo de bolseo. Ahora, el ser humano, cuando decimos que el ser humano tiene un espíritu, ¿a qué nos referimos? Porque si tú no entiendes lo que es el espíritu del ser humano, entonces tú piensas que simplemente pum pum, ¿ves? Es un taca taca, como si el espíritu fuera una especie de humito que una gente tiene dentro y que cuando tú le diste determinado calor o le echaste otro químico, pues ese humito cambió color. ¿Ves? Y ya ese día se convirtió. No. Primero tenemos que entender qué cosa es el espíritu. Por eso voy a abrir una ventanita de Windows. Por eso es que tenemos el discipulado y tenemos el primer manual del discipulado, empezando el discipulado, la explicación de lo que es el espíritu. Porque no tan solo el que evangeliza tiene que saber lo que es el espíritu, también el que es evangelizado tiene que saber lo que es el espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente que Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de él. Entonces, si tú no sabes, no sabes el día que tuviste fruto, no sabes el día. Ahora, cuando miramos entonces el espíritu, hay algunas cosas que son importantes. Yo diría las áreas principales, fundamentales de lo que es el espíritu. Primero es la personalidad. O sea, ¿por qué tú tienes personalidad y una gallina no tiene personalidad? Ni los caballos tienen personalidad, ni la yegua, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tú tienes espíritu. Dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dice por allá los Eclesiastés. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso espíritu en el corazón del hombre. Y eso te hace diferente a los animales. Bueno, una de las cosas que hace diferente al hombre de los animales es la personalidad. Si tú no entiendes lo que es la personalidad, no puedes entender entonces que esa área necesita ser transformada. ¿Qué cosa es la personalidad? Primero, la personalidad está integrada por inteligencia. ¿Qué cosa es inteligencia? Como tú percibes la información. La personalidad tiene también voluntad, que es, o emociones, que es cómo tú te sientes con esa información que tú recibes. Y tercero, tienes voluntad, que es qué acciones tú vas a tomar con esa, ¿cómo se llama? Con esa información que recibes. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo que aprendí de mi pastor y me gusta mucho ese ejemplo. Tú estás sentado y de buena primera ves un punto lejos. Y dices, mira aquello, ¿qué cosa será? ¿Qué recibiste ahí? Información. Pero como es una información que no representa nada, ¿cuál fue tu emoción para con eso? No, es un punto. De buena primera tú ves que el punto empieza a moverse. Tucu. ¿Qué te hizo eso? Curiosidad. Curiosidad que despierta emoción. Y entonces dice, ¿y eso qué se da? ¿Por qué se mueve? Porque antes se movía y ahora no se mueve. Y tú haces así y empiezas a averiguar qué cosa. Empiezas a escarbar. ¿Tomaste alguna decisión? La decisión que tomaste fue simplemente seguir indagando. Pero tú estás ahí tranquilo, no hay ningún problema. De buena primera viste que el punto empezó a crecer. Y ya no es un punto, tú lo ves medio amarilloso. Y sigue moviéndose y creciendo. Ya entonces, tú dices, wow, qué interesante. Ahora tu voluntad dice, concéntrate en el punto. Ya no lo mires cada rato, no, mira, concéntrate. Y de buena primera ves que el punto tiene mucho pelo, tiene una cola,
es como del tamaño del sofá. Tiene bigote. Y tú dices entonces, va, te bendigo. Hay que irse de aquí, hay que subirse en una mata, hay que esconderse, que irse, porque aquello parece otra cosa. Y entonces la voluntad tuya empezó a tomar otras acciones. ¿Ves? Así es la personalidad del ser humano. Ahora, si tú estás corrupto en tu espíritu, la primera área que está en problema es esa. Entonces, cuando tú mires información, tú no te vas a concentrar en la información útil, tú te vas a concentrar en la información que tú estás deseoso de ver y analizar. Lo primero que pasa en la personalidad es que se invierte en todos esos factores. O sea, muchas veces vas a buscar la información que te gusta, porque la emoción es la que está rigiendo. O la voluntad es la que rige, y entonces no te importa lo que tú sientes ni lo que nada, simplemente vas a hacer porque es lo que hay que hacer. No hay un equilibrio. ¿Me entienden hasta ahí? Así va a pasar con todas las áreas del espíritu, las otras que vamos a señalar igual. O sea, ¿qué cosa es la restauración del espíritu del ser humano, la regeneración del espíritu del ser humano? Que todas las áreas que pertenecen al espíritu empiecen a ser equilibradas y empiecen entonces a producir para lo que fueron creadas. Porque si tu inteligencia está diseñada, tu personalidad, disculpen, está diseñada para captar información, para tener una emoción con esa información y para tener una voluntad con esa información, y tú eso lo tienes dando vuelta, lo tienes regado, pues entonces el fruto que va a salir de ahí no es el que tiene que salir. Por eso vas a ver, por ejemplo, un Herodes matando a los niños. Por eso vas a ver a un no sé quién haciendo lo que no tiene que hacer. Porque puede estar regido por su voluntad, puede estar regido por su, ¿cómo se llama? Por sus emociones, puede estar regido por información simplemente y ni tiene emoción ni tiene nada. No hay un equilibrio ahí, ¿ves? La otra área que la persona tiene que tener en cuenta es la autorrealización. Que hoy en día te han inventado un concepto nuevo de realización o de autorrealización. Y al inventarte ese concepto de autorrealización, todo el mundo piensa que autorrealizarse es sentirse bien. O sea, si tú sientes, inclusive hasta eso lo hemos metido en el Evangelio, porque entonces la gente te dice, bueno, ¿qué cosa es la voluntad de Dios? Cuando tú sientes paz en el corazón. Pues tú, la Biblia dice, claro, literal, sin necesidad de interpretar, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Los teólogos dicen, no, más engañoso que Satanás, que es el padre de mentira. La Biblia no dice que Satanás es el más engañoso. La Biblia dice el corazón del hombre es más engañoso que Satanás. Satanás aprovecha eso y te mete su engaño. Por eso ahí tenemos la teología donde Satanás, si amarramos a Satanás, se acabó el problema en el mundo. No, porque el peor que Satanás es el corazón humano, más en pecado. Entonces no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Así dice literal. Entonces, si no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿cómo tú vas a decir que tú sientes la voluntad de Dios porque tú sientes paz en tu corazón? Tú puedes sentir paz en tu corazón porque tienes tu personalidad virada al revés y tus emociones simplemente te están sintiendo tranquila con una situación y tú piensas que eso es paz. Por eso es tan importante la bendición que hacemos, la bendición sacerdotal. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios, tú le estás pidiendo a Dios y se está manifestando el deseo tuyo de que Dios dé su paz. Porque tú puedes tener una paz que es tuya, no de Dios, y tú pensar que es Dios el que te dio la paz. ¿Entiendes la cosa? Entonces, cuando tú piensas que es Dios el que te da la paz, pero no es la paz de tu corazón, la paz de Dios, sino que la paz de tu corazón, estás engañado. Estás viviendo donde no tienes que vivir. Así que cuando somos restaurados en nuestro espíritu, lo primero que ocurre es que empiezas tú a tener una autovaloración correcta. Para tener una autovaloración correcta, lo primero que tienes que tener es conocimiento de ti mismo. Quién tú eres, hasta dónde tú llegas, hasta dónde tú no llegas, cuáles son tus recursos, qué cosas tú puedes hacer. Yo hace unos días me reía y a la vez me entristecía porque me salió un video de una de las personas
que pudiéramos decir que son los padres de la aviación. Bueno, es considerado así uno de los padres de la aviación. Tú sabes, ¿no? Los aviones. Pues, sí. Bueno, tú sabes por qué este tipo es padre de la aviación, porque él diseñó alas y todas esas cosas. Y la gente puede ver algunos de los diseños que hizo. Bueno, este hombre se subió en la Torre Eiffel. ¿Sabe cuál es la Torre Eiffel? Allá en Francia. Se subió en la Torre Eiffel, se puso unas alas que él diseñó tipo pájaro, se tiró, y eso está en video, o sea, ustedes búsquenlo ahí, está en video. En el año, ¿cómo se llama esto? Cuando los videos eran en blanco y negro. Y el hombre se tira y le metió un hueco al piso. ¿Por qué? Porque este tipo tiene algo mal en la cabeza. O sea, mi hermano, tú no pudiste probar el ala de subiéndote en un tanque de agua y tirándote ahí contigo a 2 metros, a 1 metro. Tuviste que tirarte de 15. No, mi hermano. Ahora tú no. Las alas te fallaron. No, las alas no te fallaron. Esas alas no funcionan. No te fallaron. Mira, hoy en día tienes a estos personajes que tienen como unas alas ya diseñadas diferentes que se tiran y tienen un traje, unas capas. Oye, esa gente. Pero estoy seguro que ninguno de ellos probó hasta que no estaban seguros que aquello aguantaba el aire y de dónde podían tirarse y de dónde no podían tirarse. Y cuándo podían tirarse y cuándo no podían tirarse. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes una valoración correcta de ti mismo, tú puedes pensar que tú eres un avión. La gente dice, no, el ser humano no tiene límite. Bueno, eso es un ejemplo inmenso de la perversión que tienen en su autoconocimiento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si el ser humano tiene cosas imposibles. Usted no puede ahora agarrar y meterse adentro de un tanque de agua sin galón de oxígeno y sin nada una semana. Tú puedes aguantar la respiración ahí, hay quien aguanta más que otro, pero tú no puedes vivir ahí. Eso es simple. Que inventaron un traje, que inventaron una máscara. Bueno, Ray, te pones eso, amplía tu horizonte. Tu horizonte estaba limitado, ampliaste tu horizonte y puedes hacer eso. Pero necesitas ampliar tu horizonte. Pero si tú crees que tú lo tienes todo, bueno, está mal. La otra cosa de la autorrealización es la autovaloración. No tan solo es que tú sepas quién tú eres y lo que tú das y lo que tú no das, sino que también tú tienes que tener una correcta valoración de ti mismo. O sea, a partir de lo que yo me conozco de mí, es que yo entonces me valoro a mí mismo y sé hasta dónde llegar y hasta dónde no. Y cuando no llego hasta un lugar, pues entonces busco cómo yo amplío mis recursos para tratar de llegar a ese lugar. Pero no quiere decir que voy a llegar. A lo mejor no. A lo mejor simplemente contribuir para que otro en otro momento llegue con otros recursos que pudo ampliar. ¿Me entienden hasta ahí? Pero cuando tú te crees el ombligo del mundo y que tú puedes hacerlo y que tú tienes esa autorrealización de que yo me siento así, ¿cómo se llama? El infinito, el poder es tuyo. No, ahí está mal. La otra cosa es la filialidad. O sea, la filialidad es la expresión del amor. Todos los seres humanos necesitamos amor. No tan solo recibirlo, sino también darlo. El único problema es que producto a que nuestro corazón es engañoso y producto a que nacimos en pecado, pues simplemente estamos limitados en saber qué cosa es el verdadero amor. Tenemos un concepto. A veces yo me maravillo a veces la gente que están explicando y dicen, bueno, el amor es esto, pero yo pienso, pero yo considero, no, ya, a ver que tú consideraste y pensaste, ya desgraciaste la cosa. Y ahí es donde viene entonces la relación con Dios. O sea, tú no puedes ser, voy a poner un ejemplo simple, tú no puedes ser un buen padre de familia si tú no has aprendido a vivir en la familia de Dios. ¿Por qué? Simple. Porque en la familia humana siempre van a existir las limitantes. En la familia de Dios, esas limitantes se obvian. Entonces tienes que primero aprender. En la familia de Dios me refiero en primer lugar con Dios. O sea, si tú no aprendes
Y ahí es donde viene el tema de discipulado que hablamos al principio. Si tú no aprendes cómo se relaciona Dios contigo de padre a hijo, pues entonces tú vas a reproducir en ti, a tus hijos, lo que tú consideras que es lo correcto. Y ahí mismo tu corazón te puede negar. O sea, tú necesitas un absoluto que te sirva de patrón. ¿Cómo hacer las cosas? E inclusive, cuando tú tienes una buena relación con Dios, tú puedes entender entonces que tu hijo necesita de Dios. Porque hay cosas que tú no se las puedes dar. ¿Cómo se llama? Hay sanidades espirituales, hay momentos de cubrir en la vida de otra persona, hay cosas para hacer en el interior de una persona que nosotros no tenemos para llegar a él. Entonces, cuando tú tienes una buena relación con Dios, tú puedes entonces entender, o por lo menos tú entiendes cómo debe ser esa relación con Dios. Tú puedes entonces no tan solo reproducir eso con tu hijo, sino también tener la expectativa y crearle la expectativa a tu hijo, que cuando tú falles, Dios no falla. Muchos padres fallan en eso, porque muchos padres entonces quieren cubrir a sus hijos como si ellos fueran los dioses. ¿Y qué pasa? Que tú fallas, porque ¿quién no falla? Y cuando fallaste, entonces ves a los hijos siendo los más críticos, porque no, déjame decirte, no hay nadie más crítico de ti que tus hijos. Olvídate de eso. Lo que pasa es que tus hijos te van a criticar, yo diría que en la mayoría de las veces, sin malas intenciones. No con el fin de destrozarte, ¿no? Sino con el fin de justificarse. Puede ser. Pero te van a criticar. Entonces tú tienes que demostrarle primero a tus hijos que es Dios el verdadero Padre. Y que cuando ellos tengan necesidad de algo que tú no puedes cubrirlo, es Dios quien lo va a cubrir. Y es más, cuando tú lo puedes cubrir, es porque Dios te ha satisfecho a ti para que tú puedas cubrirlo a él. Hay una canción que me gusta mucho que dice: Señor, necesito de ti, hablando de los hijos, porque Él necesita de mí. Entonces no es solamente que yo me acerco a Dios para tener una correcta filialidad en mi vida, de Él hacia mí, sino también que me acerco a Dios para que Él pueda tener para que yo pueda tener, una correcta filialidad con los demás a partir de lo que aprendí con Dios. La otra cosa es la creatividad. Eso también es parte del espíritu. O sea, usted nunca va a ver a una gallina creando. Todo lo que la gallina hace está diseñado y plasmado en su psique, en su ADN. Y esa información está ahí y ellos van a reproducirlo. Por eso tú ves que todas las gallinas hacen lo mismo. Pero los seres humanos no hacemos lo mismo. Ahora mismo nosotros veníamos en el carro hablando y yo le decía a todos: oye, últimamente todas las casas las están haciendo igual. No importa que sean de Lenar, no importa que sean de no sé quién o de no sé cuál, todos están en el mismo corte, no hay una cosa nueva. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está buscando la originalidad, está buscando ¿cómo se llama? Lo novedoso, que son características importantes de la creatividad. ¿Por qué nosotros creamos? Porque Dios es creador y puso eternidad en el corazón de nosotros y nosotros creamos. Claro, nosotros no creamos de la nada, como Dios, pero nosotros creamos a partir de lo que tenemos. Podríamos decir que somos mini creadores, pero creamos. A diferencia de un caballo, a diferencia de un pájaro, a diferencia de cualquier animal. Nosotros creamos. Ahora, el gran dilema del ser humano es que es un creador, pero como tiene su corazón corrupto y es engañoso, pues entonces el ser humano empieza a hacer y hacer y hacer. A él no le importa si le está pasando por arriba a otro. Es un ¿cómo se llama? Un hacedor. No para de hacer. Que esa es la diferencia entre poderoso y todopoderoso. Hay muchos hombres que son poderosos. Pero nosotros, si tenemos que parecernos a Dios, Dios tiene que lograr que nosotros seamos todopoderosos. Ahora, la gente piensa que todopoderoso es que hace más cosas, O sea, Satanás es poderoso, por ejemplo, porque hace unas cositas, y Dios es todopoderoso porque hace más cosas. No, eso no es todo. Poderoso
es el que hace cosas y todopoderoso es el que es capaz de controlar lo que hace y hacer lo que debe hacer. No es lo mismo, porque hay cosas que Dios puede hacer y Dios no las hace. ¿Por qué? Porque el todopoderoso tiene la capacidad de controlarse a sí mismo en función de hacer. El ser humano no, el ser humano se le ocurrió hacer la bomba atómica y la hizo, porque él estaba disfrutando, estaban los científicos disfrutando el hallazgo de esta partícula con la otra y logrando esta otra. Resumida cuenta, después tenemos a los propios científicos diciendo, bueno, no sé si fue bueno lo que hicimos. Hoy en día sabemos, desde el año 80 y pico, no sé cuánto por allá, que por Inglaterra se hizo una famosa ovejita. ¿Se acuerdan de aquella ovejita? Dolly. Que la clonaron, hicieron un clon. Ah, tú piensas, pero tú eres tan tonto que piensas que cuando las leyes internacionales dijeron, bueno, paren ahí y no sigan haciendo más nada. Ya pararon. Y eso fue en la Guerra Fría. Hoy en día la guerra está tibia, pero existe. Yo diría que la guerra está congelada ahora, es más fría que la de antes. Porque ahora está congelada, ahora no se ve, peor que la fría. Y tú piensas que esos países que son capaces de pasarle por arriba a quien sea, con lo que sea, no tienen un laboratorio inventando lo que están inventando. Por favor. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando no es regenerado por Dios, es capaz de seguir creando como si fuera una maquinaria, pero no es capaz de controlar y valorar si lo que crea es bueno o es malo, es útil o no es útil, conviene o no conviene. Y por último, que no es lo único, pero lo que identifica principalmente al espíritu es la moralidad, lo moral. Tenemos primero, dentro de lo moral, para poder entender lo moral, tenemos que entender primero lo que es el juicio moral, que es cuando tú, por determinadas razones, estableces un límite. No, esto no me gusta. Tenemos el escrúpulo moral, que es cuando, por amor, tú entonces estableces el límite. Yo, por ejemplo, me acuerdo, eso también lo aprendí con mi pastor, pero lo pude reproducir una vez y me fue muy bueno. Venía yo en un carro, allá en La Habana, en un, ¿cómo se llama? Cuando empezaron los vaqueros, los almendrones, los boteros. Y yo venía sentado, y entonces el hombre cada vez que paraba en un lugar y pasaba una muchacha, era, oye, Mimi, oye, corazón, no sé qué. Pero tú sabes que en Cuba tú te sientas en el asiento adelante y tú estás, el que está en el medio está pegado y el tipo maneja y todo, te está tocando porque la palanca choca aquí y todo, tú sabes todo eso. Y entonces, y el hombre, oye, mami, oye, rica. Y yo, y parece que el hombre reflexionó y dijo, ven acá, ¿a ti no te gustan las mujeres? Porque el tipo, fíjate, con tan pegadito ahí, y digo, bueno, papá, que este sea del otro bando. Me dice, ven acá, ¿a ti no te gustan las mujeres? Y entonces yo dije, esta es la oportunidad mía. Dígole, bueno, sí, me gustan las mujeres y posiblemente me gusten más que a ti. Pero precisamente porque me gustan las mujeres, las respeto. Porque si ahora por ahí pasa tu mamá o pasa tu hermana, ¿tú harías lo mismo? No, mira, mi mamá es mi hermana, es mi hermana. Entonces, ¿qué diferencia tiene esa mujer de las otras? Claro, yo sé de lo que estoy hablando porque yo conozco el escrúpulo moral y yo sé que él me va a dar esa respuesta porque él tiene un escrúpulo moral. Hay hombres que te dicen, recuerdo una vez un pastor que había caído en pecado y me dijo, no, es que imagínate tú, el hombre es hombre. Digo, no, tú me disculpas, pero el hombre no es hombre. Ese hombre que tú estás hablando no es hombre. No, pero que tú ves una mujer, tú ves una mujer desnuda y tú no te enteras. Digo, bueno, cuando tú ves a tu mamá desnuda, tú te enteras. Si tú eres capaz de valorar a esas mujeres como tu familia, como tus hermanas, como hijas de Dios, si tú eres capaz de valorarlas así, pues entonces tú estableces un escrúpulo moral, que cuando tú mires a las mujeres, como quiera que tú las estás mirando, tú no vas más allá de lo que tienes que ir. Porque son tus hermanas, son tu familia.
¿Entienden la cosa? Entonces, ¿quién estableció el escrúpulo moral? Cuando tú conoces a Dios, Dios entonces pone ese límite, ese escrúpulo moral, lo pone en donde va. Por ejemplo, un perro no tiene escrúpulo moral. Pues un perro o una perra no entiende si la mamá, si la tía, la abuela, él no entendió eso. ¿Por qué? Porque un perro no tiene escrúpulo moral. Pero un hombre sí tiene escrúpulo moral. Claro, hoy en día vemos cosas que te quedan asombrado, ¿eh? Pero quiere decir que esas personas que hacen hasta esas cosas que son ya depravadas por la propia sociedad, tienen su escrúpulo moral tan corrido y tan movido que ni siquiera lo que el ser humano más o menos ha mantenido lo pueden mantener. Por eso hoy cuando tú ves a todas estas personas en esta cosa de el orgullo gay que le llaman, porque yo conozco muchos gays que no hacen eso. Eso no es ningún orgullo gay. Eso es simplemente que corriste el escrúpulo moral y entonces estás diciendo que tú puedes ahora tener sexo con un niño. ¿Por qué? Porque moviste el escrúpulo moral. Y así lo van a estar moviendo hasta que lo eliminen por completo. Pero siempre el ser humano, aun cuando tenga el escrúpulo moral eliminado casi al 100%, nunca va a ser al 100%. Siempre va a tener escrúpulo moral hacia algo. Ahora, lo que necesita esa persona cuando viene a Dios es ser restaurado en el espíritu, y cuando es restaurado en el espíritu, pues entonces su personalidad se arregla, coge el equilibrio que lleva, su autorrealización empieza realmente a ser la que debe ser, su filialidad comienza a ser la que debe ser, su escrúpulo, su moralidad empieza a ser la que debe ser, la creatividad empieza a funcionar lo que debe ser. Y eso es lo que te permite ver que una persona ha nacido de nuevo. Pensar que una persona nació de nuevo porque se le hizo un milagro y ya se resolvió su problema es simplemente no ser práctico, no ser bíblico y estar ciego. Porque creemos que Dios hace un milagro, sí, pero el milagro tiene que ser integral. No hay un milagro al 20%. Yo nunca vi que Jesús sanara a un cojo y le pusiera una pata de palo. En la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el cojo avanzara. Porque en aquella época me imagino que la tecnología, ¿cómo habrá sido la pierna de palo el cojo? Hubiera sido mejor al profeta decirle, los cojos tendrán prótesis, los de estos, ¿no dice eso? Los ciegos ven. A ver, ¿por qué no le pone un ojo que vea? Porque hoy en día el que hace milagros no te pone un ojo plástico, como mismo te pone ¿cómo se llama? Un empaste. Que te ponga el ojo plástico. Porque todavía no han inventado los ojos plásticos. El día que inventen los ojos plásticos, tú vas a ver a los milagreros haciendo ojos plásticos. Lo mismo sucede con el espíritu. O sea, Dios no puede, tú no puedes decir, soy cristiano, nací de nuevo, si alguna de tus áreas no están funcionando como tienen que funcionar. Si alguna de tus áreas no están funcionando como tienen que funcionar, es que tú tienes la oportunidad, como estamos en fiesta de Yom Teruah, de decir, wow, voy al Señor. Porque la solución está, si hay un área que no está funcionando, la solución está, ve al Señor, Él lo hace. Si Él te lo promete, ven a mí y yo lo voy a hacer. Pero no te dejes meter en ese cristianismo de hoy, que no es que el cristianismo sea falso, no, porque yo soy cristiano, es que ese cristianismo es que es falso. Póngale el nombre que le ponga, sea bautista, sea católico, sea pentecostal, sea el nombre que le dé la gana ponerle. Hoy en día ponen nombres extraños que ni siquiera son eso, pero el nombre que le quieran poner, eso no es evangelio. Evangelio es cuando la persona nace de nuevo y es capaz de vivir en la imagen y en la semejanza de quién. Si tú no puedes vivir en la imagen y semejanza de Dios, o te engañaron o tú te estás engañando a ti mismo. ¿Entienden la cosa? Así que por eso es lo que yo decía al principio. Este texto es simplemente una bomba de neutrones. Vamos a volverlo a leer y vamos a terminar con él. Dice, por tanto, id y haced discípulos
¿A dónde? A todas las naciones. A mí me pasa como Pablo, que a veces tengo muchas cosas que decir, pero difícil de explicar. Y también el tiempo no quiero pasar. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay un milagro que se va a hacer. Pero ese milagro implica integralidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, tú no le vas a enseñar que guarden una cosa que no pueden hacer. ¿Cuándo tú puedes hacerlo? ¿Cuándo tú puedes cumplir con la ley de Dios? La gente dice, no, porque la ley de Dios terminó. Y ahora estamos sin ley, ahora estamos, no, quitaste la ley porque como tú no puedes cumplirla, no te conviene que esté la ley. Porque si la ley está, la única forma que se puede cumplir es que tú hayas nacido de nuevo. De la misma forma que Jesús, por tener su espíritu a la imagen de Dios, es que podía cumplir con la ley. Y la podía cumplir con creces. Porque ningún fariseo de esa época podía cumplir con la ley de Dios. Por eso es que Jesús dice, todo lo que te enseñe, hazlo, pero no hagas según ellos hacen. Porque ahí dicen y no hacen. O sea, tú puedes decir, no, los fariseos estaban en ese punto. Tú puedes conocer toda la ley, pero si tú estás incapacitado para poderla cumplir, no puedes cumplir. Jesús llegó a sus discípulos y Jesús cumplía todo perfectamente. Y por eso es que muere en la cruz y justifica. Y después entonces tenemos a los discípulos haciendo qué cosa? Cumpliendo toda la ley. Inclusive tenemos a Pablo que lo acusan de que no cumplía toda la ley. Pero es una acusación falsa. Nunca nadie pudo demostrarle que él no cumplía la ley. Ni los cristianos de hoy que quieren decir que Pablo no cumplía la ley. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo en Romanos, ahora es que puedo cumplirla. Entonces, que Dios nos bendiga en esta tarde y que este texto lo podamos seguir rumiando. Recuerda que el punto es seguir profundizando, seguir rumiando. En este tema que yo estoy seguro que le podemos sacar más. Cada uno le puede sacar más. Por eso es que en el devocional de nosotros, y voy a hacer un paréntesis cortico antes de terminar, por eso es que en el devocional que tenemos nosotros no tenemos esto así como manantiales en el desierto, pan diario, no tenemos estas cosas así. ¿Por qué? Porque queremos que las personas se metan en la Biblia, en los textos de la Biblia. Cada porción tiene varios textos. Métete ahí y busca qué Dios tiene para decirte a ti. Porque ahí es donde se rectifica precisamente todo eso que estamos viendo hoy. Amén. Bendiciones entonces para todos.